Muy buenas tardes, mi nombre es Valentina Ramírez Duque y hoy les hablaré sobre la evaluación crítica de las fuentes. En la parte uno encontraremos lo que son los argumentos. En la parte 2 hablaremos sobre las pruebas y el lenguaje. Los argumentos. En este capítulo se aprende la importancia de aprender a procesar las ideas en profundidad, las diferencias entre el procesamiento a nivel de superficie y a nivel profundo, las críticas más comunes dirigidas a las revisiones de literatura de los estudiantes, también cómo detectar las suposiciones no declaradas en los argumentos de un autor y cómo comprobar si un autor ha creado argumentos válidos. Cuando recurrimos al procesamiento a nivel de superficie, lo que hacemos es que leemos nuestras fuentes de forma pasiva, sin analizar y estructurar activamente lo que leemos, sin evaluar críticamente los argumentos, evidencias e ideas que esté presentando el autor. Tendemos a utilizar las habilidades cognitivas inferiores para recordar, comprender y describir lo que leemos. El procesamiento profundo implica el uso de nuestras capacidades cognitivas superiores con el fin de analizar, sintetizar y evaluar críticamente las ideas y los argumentos que presentan los autores. En efecto, mientras leemos, discutimos las ideas del autor, analizamos sus implicaciones, las sometemos a nuestra propia evaluación y determinamos nuestra propia manera de ver y comprender el problema. A partir de esto, comenzamos a desarrollar ideas y conocimientos originales. La crítica más común que se hace a las reseñas bibliográficas de los estudiantes es que se limitan a meras descripciones de las fuentes sin discutir sus puntos débiles, fuertes y su comparación. Se describen los argumentos en lugar de analizarlos y evaluarlos. Se aceptan las conclusiones de los estudios sin evaluar críticamente sus supuestos, su diseño y sus resultados. Evaluar críticamente la literatura. Debido a la mayor facilidad de acceso a una gama más amplia de material, se hace más importante que el material sea evaluado críticamente, sobre todo si es utilizado para sentar las bases de nuestra propia investigación. Nuestra elección de material debe basarse en su fiabilidad y relevancia para nuestro propio proyecto. Se debe evaluar el material no solo por su exactitud, sino también verificar que sus argumentos son válidos, si sus pruebas son atípicas o incompletas y si el lenguaje utilizado esconde suposiciones engañosas. Una vez que hemos evaluado críticamente la literatura, necesitamos analizar sus implicaciones y sintetizar ideas para crear una nueva forma de ver el problema, ya que si se lleva a cabo, digamos, una revisión independiente o si se lleva a cabo una tesis, es importante en cualquiera de los casos llevar a cabo un análisis del material, ya que, como mencionaba anteriormente, este nos revelará nuevas direcciones a seguir. Los argumentos. En otro orden de ideas, en este capítulo se aprende cómo se pueden evaluar los argumentos de un autor para ver si ha cometido algún error lógico que los invalide. En las conexiones, después de estar seguros que se ha revelado todas las suposiciones, podemos estar seguros de que las o la conclusión del autor se deducen de las razones expuestas. Lo primero que se debe hacer es comprobar los calificativos, palabras que utilizamos para indicar la fuerza de nuestras afirmaciones. Por otra parte, debemos distribuir los términos de un argumento teniendo en cuenta que los calificativos ocultos no solo dan lugar a conclusiones exageradas, sino que también animan a los autores a sacar conclusiones que simplemente no están respaldadas por sus argumentos. Por esta razón, debemos distribuir los términos en un argumento. Cuando convertimos nuestras afirmaciones, intercambiamos el sujeto de la frase con el complemento. El sujeto y el complemento de ciertas proposiciones pueden intercambiarse, pero solo si hay una exclusión total entre las dos clases de cosas. Lo mismo ocurre cuando hay una inclusión parcial. En cambio, en una inclusión total no se pueden invertir. Por lo tanto, es importante aquí recordar dos principios. La exclusión total es una relación convertible, mientras que la inclusión total no lo es. La inclusión parcial también es convertible. Afirmar y negar. Bueno, este quizás sea el error más difícil de detectar, puesto que se produce cuando dos ideas están conectadas en una proposición hipotética o condicional. Aquí encontramos lo que son las falacias. En la literatura se encuentran dos falacias que son negar el antecedente y afirmar el consecuente. Las pruebas y el lenguaje. En este capítulo se aprende cómo identificar cuando un autor no ha utilizado suficientes pruebas fiables
los errores más comunes en la representación de pruebas en forma estadística, las diferentes formas en que los autores extraen interferencias poco fiables e irrelevantes de las pruebas y también cómo comprobar que el lenguaje que utilizan los autores es claro y coherente. Nuestro primer interrogante es, ¿tiene el autor suficientes pruebas fiables? Independientemente de quién sea, la mayoría de los autores pueden en ocasiones encontrarse generalizando a partir de ejemplos atípicos o de pruebas insuficientes o ponderadas. Esto resulta de tres errores bastante comunes que se pueden identificar formulando tres sencillas preguntas. La primera es, ¿se basa en la generalización en un número suficiente de casos? La segunda, ¿representan estos casos una muestra justa? Y finalmente, ¿la probabilidad de que esa generalización sea cierta hace que sea razonable creerla? Por otro lado, también está el interrogante de que ¿representa el autor pruebas con exactitud? Algunos autores siguen exagerando o subestimando las pruebas, pero lograr identificar esto no es difícil, sobre todo cuando utilizan calificativos cuestionables o palabras como, como típico, normal o incluso la palabra promedio. Cuando no especifican el tipo de promedio, media, mediana o modo, resolver la imprecisión de estas palabras se torna muchísimo más fácil. ¿Saca el autor conclusiones fiables? Aquí encontramos lo que son las analogías. Las analogías lo que nos permiten es aclarar ideas, lo que pueden es como sugerir una inferencia, mas no pueden establecerla. En la simplificación excesiva encontramos los que son los estereotipos, el hombre de paja, el alegato especial y la falacia de falso dilema. También están las interferencias causales inválidas. A menudo se encuentra que los autores infieren que una cosa causa otra, cuando hay buenas pruebas que sugieren que podría no ser así. Hay tres formas en las que esto suele ocurrir, que son la falacia post hoc, la causa-correlación, múltiples y subyacentes causas. La falacia post hoc, más exactamente, se trata de la falacia o el error de suponer que solo porque un acontecimiento sigue a otro, este debe ser causado por este. En la causa-correlación, un error similar ocurre cuando confundimos una causa con una correlación. Y en las causas múltiples y subyacentes, las situaciones suelen ser más complejas de lo que imaginamos. ¿Saca el autor conclusiones relevantes de las pruebas? Algunos autores desvían la atención de los puntos débiles de su argumento, demostrando otro que es irrelevante. Al leer, se debe comprobar lo siguiente. Atacar a la persona, ¿cómo así? Los puntos débiles se eluden desacreditando a la persona que llamó la atención sobre ellos. Cuando hablamos de popularidad, algunos autores refuerzan sus argumentos apelando a la opinión popular. En la autoridad, esto desvía la atención de las críticas apelando a una autoridad. Miedo. Un autor puede intentar despertar tus temores sobre las consecuencias de aceptar el argumento de su oponente. Y finalmente, el compromiso. Otra posibilidad es que un autor consiga que aceptes un argumento basándose en que el compromiso más razonable entre los extremos, entre los dos extremos indeseables. El lenguaje. Escribir es la forma más difícil pero más eficaz de pensar. El esfuerzo de dar forma a las ideas en palabras y frases las cristaliza, dándoles claridad y consistencia, pero no todos los escritores académicos cumplen con esta norma. Así que se deben llevar a cabo dos preguntas. ¿Está claro el significado del autor? Aquí encontramos lo que es la jerga y el lenguaje cargado. La jerga es utilizada con el objetivo de importar ideas a su escrito sin tener que argumentarlas. Y en lenguaje cargado, muchas de las palabras que utilizamos y leemos están cargadas. No se trata de una jerga en la que no entendemos su significado, sino que por el contrario nos revela todo el significado. En otras palabras, el lenguaje cargado tiene un contenido emocional o un juicio de valor que manipula nuestro pensamiento sin que seamos conscientes de ello. Y finalmente está el interrogante, ¿utiliza el autor las palabras de forma coherente? A menudo los errores más difíciles de identificar son el resultado del uso incoherente de las palabras por parte de los autores. Y es aquí donde hablamos de la falacia del equívoco, ya que esta es la forma más común en la que el autor utiliza una palabra para significar una cosa en una parte del argumento y en otra parte. Gracias por su atención.